que el tema de este día se llama el legado de una madre. Paternidad significa destino. Paternidad va a ser determinante. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor no te gusta, mamá y papá también. Pero lo que son tus hijos es un reflejo de quien tú eres. Aquí no hay de que, ay, este me salió así. No te salió así. Ore por este malcriado. Malcriado. O sea, ¿quién lo crió mal? ¿Ok? Entonces, los padres son un cimiento muy importante en la familia. Si el chico sale caprichoso, bueno, entonces tú analiza cómo ha sido tu proceder hacia él, qué has formado en él, porque ese es un legado que le estás dejando. ¿Ok? Entonces, los padres son un cimiento muy importante en la familia. Y la clave, déjenme poner bien esto aquí. Ok, veo mejor así. Ok, entonces, el legado de una madre. La madre se convierte en un factor muy importante para dejar un legado en la familia, en los hijos. Papá y mamá tienen funciones diferentes. El hombre y la mujer fueron diseñados de una manera diferente. El cerebro del hombre funciona de una manera distinta al cerebro de la mujer. Cuando se unen en matrimonio y están, ¿verdad?, en el camino de Dios y están siguiendo la palabra de Dios y estableciéndose en los fundamentos de su palabra, entonces esas maneras de pensar se desarrollan cada vez más al máximo en beneficio de sus hijos. Por eso es importante que si están casados venga papá y mamá, ¿verdad? O si mamá está sola con sus hijos, no hay problema. Dice la Biblia, yo seré tu esposo, dice el Señor. O sea, yo te enseñaré las cosas que tendrían que ser suplidas por un padre natural. Y si no está el padre natural, lo suplimos, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, un legado es un aporte espiritual, emocional, de valores, de carácter y cultural que es traspasado de los padres a los hijos y de los hijos a la siguiente generación. Es un aporte espiritual, emocional, de valores, de carácter y cultural que es traspasado, impartido de padres a hijos, sea positivo o negativo. Muchas veces los traumas son transferidos a los hijos. Las obsesiones, los traumas, las maneras de pensar. Así que este concepto cambia completamente nuestra idea de una herencia. ¿Qué herencia quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué es lo que vas a aportar a ellos? Normalmente pensamos en solo dejar una herencia que consiste en bienes materiales y eso está bien. Si tú tienes cosas que dejarles, pues está bien, dale, déjale cosas, ¿verdad? Pero prepáralo para que esas cosas se puedan multiplicar. Mira, cuando le pedimos bendición al Señor, le decimos, bendíceme, sácame de esta pobreza. Lo primero que hace Dios es te da su palabra, porque a través de su palabra hay muchos principios que te van a sacar de ahí. ¿Me expliqué? Entonces, una persona es lo que son sus hábitos. Una persona es lo que piensa que es ella. Y eso va a estar haciendo en la vida y va a estar definiendo su futuro. Entonces, ¿cuál es el legado que vas a dejar espiritual, emocional, cultural, educacional? ¿Qué legado les dejas a ellos? Son principios, son valores. Es más allá que dejarles un carro, una casa, una cuenta bancaria. Si tienes eso, prepáralos. Si alguien tiene recursos, cosas materiales, ¡hey! Prepáralos. Es una tremenda responsabilidad. Si no los preparaste,
para que tengan valores, carácter, principios, fundamentos, y solo les dices, mira, hijo, todo esto va a ser tuyo, y este chavo no sabe nada acerca de administrar, de valores, de principios, ¿sabes qué? Le vas a dejar un gran problema. No es solo dejarles dinero, no es darles todo, es que yo quiero que tengan todo y les voy a dar todo. ¿Y cuáles son los tenis más caros? Pues te compro 5 de esos. Y el chavo y la chica, y tremendo, ¿verdad? Entonces, formar el carácter, los valores y las creencias es de suma importancia. ¿En qué creen tus hijos? ¿Te has puesto a platicar con ellos y escuchar el corazón de ellos y ver en qué están creyendo y entender lo que ellos piensan de la vida? Me decía mi hija Andrea hace tiempo, no quiero ser adulta. La más chica, ahorita tiene 32. Decía, no quiero ser adulta. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar. Y yo, sí, esa es la vida. Esa es la vida. ¿Qué pensabas? ¿Cuántos quieren ser adultos? Vamos a la Biblia y vamos a ver cuáles son los modelos que nos muestra la Biblia acerca del legado que podemos dejar a los hijos. Y hay un ejemplo maravilloso. A mí me gusta la historia de este joven llamado Timoteo. Era un joven de 18, 19 años, dicen los historiadores, 18, 19, que se convirtió en una persona, en un discípulo muy importante para el apóstol Pablo. Él estaba supervisando las iglesias. ¿Te imaginas que Pablo enviaba a su discípulo Timoteo? Era un joven de 19 años, a supervisar las iglesias que se estaban estableciendo en todas esas ciudades, en Éfeso, en Roma, en Corinto, en Galacia, en todas esas ciudades estaban multiplicándose las iglesias y enviaban a un jovencito lleno de sabiduría, de fe, de entendimiento, de fuerza, ¿verdad? Y este jovencito se llamaba Timoteo y era el discípulo de Pablo. Y mira, Pablo le escribe 2 cartas, la primera y la segunda carta, así son distinguidas en la Biblia, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Y vamos a leer un fragmento de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, el versículo 5 al 7. La versión que tengo aquí es Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, el verso 5, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué tremendo legado dejaron la abuela Loida y Eunice, ¿verdad? Su mamá. Y luego dice el verso 6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¡Wow! ¡Qué escritura tan poderosa! El apóstol Pablo, el hombre de Dios, el que ya estaba reconocido como uno de los precursores del evangelio en las iglesias del Nuevo Testamento, un hombre tan importante que estuvo en la presencia de Dios, dice la escritura, y le fueron reveladas tantas cosas poderosas. Ese hombre que muchos hablaban de él y muchos lo seguían, tiene un líder a su lado, joven de 19 años llamado Timoteo. ¿Y cuál era la clave del desempeño de este joven? ¿Acaso Pablo lo formó? Bueno, le dio cierta formación, pero en realidad las bases poderosas de este joven, ¿de dónde venían? Y dice el verso 5, vamos a leerlo otra vez y lo podemos poner ahí. Dice, me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Hay un legado impresionante que Loida y Eunice dejaron a Timoteo.
Y por esa razón, Timoteo fue una pieza muy importante en la promulgación del evangelio en todas las ciudades de Asia Menor. Fue importante la labor que hizo Timoteo, por eso avanzaron las iglesias. Y por eso nosotros tenemos hoy Biblia y tenemos el Nuevo Testamento y estas cartas. O sea, ni siquiera Timoteo se imaginaba que todo lo que él estaba haciendo para Dios, ¿verdad? Sujetándose a la voz de Pablo, iba a beneficiar a tantas generaciones. No te imaginas lo que tú impulses a tus hijos, el legado que tú puedas dejar a tus hijos va a beneficiar muchas generaciones. Amén. No es solo escuchar esto que es histórico, pero al mismo tiempo es poderoso, nos enseña principios maravillosos y dice aquí acerca de la fe, el primer legado espiritual que está dejando Loida y Eunice a Timoteo. Imagínate la abuela y la mamá. Ahora, más adelante nos dicen acerca de Eunice, y ella era una mujer que se casó con un hombre griego. Eunice era judía y se casó antes de convertirse al cristianismo, tenía un esposo griego. O sea, los griegos no creían en Jesús, no creían en nada de las religiones de los judíos. O sea, no la tenía tan fácil Eunice. Y Eunice fue una pieza importante en la vida de Timoteo. No dice la Biblia si tuvo más hermanos Timoteo o fue el único hijo. Pero el trabajo que hicieron con este joven fue poderoso. ¿Qué legado de fe espiritual estás dejando a tus hijos? ¿Te escuchan hablar fe? ¿Qué es lo que hablas delante de ellos? Porque yo veo a un Timoteo tremendo en la palabra, ¿verdad? Elogiado por muchos ministros y líderes de ese tiempo y diciendo, este chavo está tremendo, Dios está con él. O sea, imagínate todos los hombres ya grandes de 50, 60 y más años. Timoteo, ¿qué hacemos? Dinos, tú eres el sabio. Un chico de 19 años. Y dice aquí, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Su mamá y su abuela pusieron la fe, pusieron un cimiento poderoso de fe. Pero vino Pablo y activó el don. Vino Pablo y le impuso las manos y lo activó al ministerio. Y dice, aviva ese fuego del don espiritual. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. ¿Sabes? Cuando tú le dejas un legado espiritual a tus hijos, ellos comienzan a desarrollar autodisciplina. No los tienes que andar correteando. Ellos saben lo que es correcto hacer y se disciplinan para hacerlo. Amén. Timoteo era un joven de gran importancia para el apóstol Pablo y para la iglesia cristiana en ese momento. Estaba creciendo. Había un ambiente de persecución porque Roma no le gustó que crecieran los cristianos y Roma y el gobierno de Roma comenzó a hacer decretos para que se persiguieran a los cristianos. Entonces ellos se tenían que reunir en catacumbas, en túneles. Estaba prohibido hablar la palabra de Dios. Se tenían que aprender de memoria muchos textos, ¿verdad? Para las reuniones de los cristianos, porque si los encontraban predicando a Jesucristo, los mataban. Hoy tú y yo tenemos la libertad de estar aquí. Y cada quien, los que están en casa y los que hoy no asistieron o los que dejaron de asistir, tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo. Así que gracias a la fe sincera que le dejaron a Timoteo como un legado, ¿verdad? Timoteo fue una pieza muy importante para la salvación de su generación. Muy importante. La semana anterior y la anterior, cuando presentamos a Elisa, ¿verdad? Y la semana anterior también pasada que oramos por los niños, estuvimos declarando sobre ellos. Estuvimos hablando lo que está en el corazón del Padre, pero para que se cumpla eso, para que una palabra profética se cumpla, cuando viene el profeta, el pastor o el Espíritu Santo te habla acerca del futuro de tu vida, de los tuyos, hay una responsabilidad de parte mía
Dice la Escritura, cree en los profetas y serás prosperado. Ok, sí, pero no es que me dio la palabra Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, el profeta, y entonces yo me voy a dormir a mi casa y digo, al fin que ya dijo que me va a prosperar. No, ahí empieza el caminar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a preparar? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a avanzar? ¿Te vas a meter más con Dios? ¿Tienes que cambiar hábitos? ¿Tienes que establecerte nuevas maneras de hacer las cosas? En fin, porque si no esa palabra se va a retrasar, a retrasar, a retrasar, a retrasar. Y cuando tengas 85 años, ya sé lo que tenía que hacer, pero tal vez las fuerzas ya no las tengas. Aunque yo declaro que llegarás a 85 fuerte y vigoroso. Amén. Segunda de Timoteo 3, ahí en esa misma carta, pero en el capítulo 3, versos 14 y 15. Así es que el primer punto es que le puedes dejar una fe poderosa a tus hijos. La fe se enseña, se modela, se transmite, se imparte. Ellos tienen que verte, y más si son chiquitos. Tienen que verte que tienes fe, que hablas con el Señor, que te relacionas con Él, que tu prioridad es Él. Porque si no ven eso y al rato tú les exiges, tienes que venir a la iglesia y mira que tu vida va a ser así, que no, espérame, ¿qué vieron en ti? ¿Cuál es el legado que tú les estás dejando? Segunda de Timoteo 3:14. Dice así, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. No solo les dejaron un legado de fe, la abuela Loida y su mamá Eunice. No solo es lo que Timoteo desde niño escuchaba. Aquí dice que desde la niñez se le enseñaron las sagradas escrituras. Por eso es de vital importancia la respuesta de la iglesia para nuestros niños, los de esta iglesia. Que tengan su alabanza y adoración, que tengan enseñanza. No los tenemos ahí para entretenerlos mientras tú tomas la palabra de Dios. No, no es así. Ellos van a recibir instrucción, van a recibir enseñanza, pero lo que van a oír allá tiene que ser calificado y tiene que ser impulsado por lo que escuchen en casa. Porque si no hay una controversia tremenda. Allá les hablamos de valores y principios y en casa ven otra cosa. ¿Cuántos me siguen amando? Poquitos, está bien. Dice aquí, quiero leer otra vez el verso 14, permanece fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Pablo está diciendo, tu abuela y tu madre te enseñaron estas cosas, sabes que puedes confiar en ellas, permanece fiel en ellas, las vas a necesitar para tu vida. Pregunto, ¿te has vuelto digna de confianza para tus hijos? Aquí, como dice Pablo a Timoteo, sabes que son verdad, sabes que puedes confiar, porque tú sabes quién te las enseñó. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por creer, por confiar en Cristo Jesús. Así es que 19 años tenía Timoteo y era un joven muy sabio. ¿De dónde vino eso? Hay un legado que su madre y su abuela le dejaron. Ahora, nosotros aquí como adultos decimos, pues mi mamá no fue tan sabia. Es más, no conocía a Dios. Mi padre tampoco. Se separaron y viví esta situación. Ok, está bien. Pero aquí estamos en Cristo Jesús. Y Él te puede enseñar tantas cosas. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos.
Yo todavía quiero transmitirles un legado espiritual a ustedes, papás y mamás. Así es que yo pude haber llegado al camino de Dios ya grande, mis hijos grandes, ¿verdad? Y digo, bueno, pues ya se me fue la niñez de ellos. Algunas cosas no se las enseñé bien, las aprendieron en la escuela, las aprendieron con el mofles y el chanclas y esos amigos que tenían. Ellos les enseñaron esos valores y principios y ahora este chavo quiere vestirse de esta manera y quiere hablar de esta manera y quiere escuchar a estos cantantes. ¿Y qué hago, pastor? Es tiempo de que tú entonces vengas al Señor. Amén. No estoy escuchando ningún amén. Pero esta palabra te está bendiciendo, creo yo. ¿A quién le está hablando el Señor? Hay un legado. No quise, la Biblia no habla mucho acerca de esto, pero yo me imagino a Loida y me imagino a Eunice, ¿verdad? Viendo a Timoteo. Wow, Timoteo. Nos vienen a hablar unas cosas tremendas de ti. Estás siendo una pieza importante en el ministerio del apóstol Pablo. Y Dios a través de ti ha bendecido a toda tu generación. La satisfacción que ellas estarían diciendo, hicimos un buen trabajo contigo, Timoteo. Te enseñamos lo que es correcto, te enseñamos los valores, te dimos cimientos para que camines en la verdad, para que seas sabio con base en las escrituras. Y no estés ahí flotando en cualquier viento de doctrina, porque la atmósfera, el sistema, el medio donde andamos nosotros, hay una serie de cosas que están influyendo en nuestros hijos. El Peso Pluma y el Bad Bunny y todos esos cuates. ¿Qué pasó? Pues hasta yo lo oigo, pastor. ¿Y qué habla esas canciones? ¿Cuál es el legado que están dejando? Y sabes, el récord de Spotify, millones y millones y millones lo están escuchando. ¡Wow! Llegará un día en que la voz de nuestros jóvenes será escuchada por millones. Amén. Llegará el día que los hijos de Dios se dejarán escuchar por millones de personas. Las nuevas generaciones, algo fresco, pero necesitamos dejar un legado de fe en ellos. Si no, esa generación la va a tomar otra vez la sociedad, las modas, la música, y la va a agarrar y va a decir, estos me pertenecen. Y van a callar a esa generación hasta que se vuelva a levantar otra. Así que el gran legado que dejaron la abuela y la madre de Timoteo fue un cimiento, ¿verdad? Que lo convirtió en un joven relevante, influyente. Uno de los jóvenes más influyentes en el Nuevo Testamento es Timoteo. Muchos países cuando se leen estas escrituras hablan de Timoteo. Timoteo se hizo famoso. ¿Por qué? Por el legado que dejaron su abuela y su madre. Muchas iglesias fueron beneficiadas por este joven Timoteo. ¿En dónde estás viendo a tu hijo? Imagínate que tu hijo no tendría un llamado como Timoteo para ser un pastor, un supervisor de iglesias, un apóstol. A lo mejor no. Tenga un llamado para ser muy influyente como empresario, como político. A lo mejor Dios puso su mirada en el futuro presidente de México para dentro de 20 años o 15. Pero ¿quién lo va a formar? ¿Me explico? El Peso Pluma no lo va a formar. Ese lo deforma. Padre. Proverbios 1 del 8 al 9. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo? ¿Poquito? Ok. Proverbios capítulo 1, versos del 8 al 9. Este lo escribe Salomón, uno de los hombres más sabios conocidos de la historia, el rey Salomón. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige
no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Así que hay una gran responsabilidad en papá y mamá realmente afirmarse en lo correcto para poder dar un legado a tus hijos. ¿Me explico? ¿Cuáles son las cosas de valores y principios que le estás enseñando? Dice aquí, presta atención cuando tu padre te corrige. Ahora bien, ¿cuántos corrigen a sus hijos? ¿Cuántos siquiera saben que están haciendo bien o no están haciendo bien? No, ahí la lleva, este chavo ahí la lleva. Ni siquiera te has dado cuenta qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien. ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Cuál es la instrucción que le das a tus hijos? ¿Qué instrucción reciben ellos? Ahora no te preocupes. Aprende de Dios. Tú puedes decir, ok, ya entendí, pastor. Ya entendí. Me falta aprender muchas cosas. No me las enseñaron. Mis padres no fueron cristianos. No había muchos valores ni principios. Aprendí a mentir, aprendí el miedo, aprendí a gritar, a enojarme porque se modeló bien mis papás. Aprendí que no sirve el matrimonio, yo por eso nunca me casaré, nomás así, ¿verdad? Rejuntados y ay, lo que dure. Eso yo lo aprendí. ¿Ahora qué hago, pastor? Porque sé que muchas cosas en mi vida que decidí no estuvieron correctas. Ok, ahora aprende de Dios, porque viene la siguiente generación y es tu responsabilidad enseñarlos. Así es que corrige todas las cosas que tengas que corregir, mamá y papá, corríjanlas. Ese es un legado que tú estás a tiempo todavía de dejarle a tus hijos. Los escucho y los veo muy serios. Y eso está bueno porque esto es seria, esta palabra es seria. La identidad es un legado que los padres forman y transmiten a los hijos. Identidad son todas las características emocionales, mentales, de comportamiento, de actitudes, de capacidades que reflejan ellos. Se llama identidad. Y por eso vimos que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de temor. Ya te cambió tu identidad. Ahora tenemos un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Puedes lograr las cosas. Hay poder en todas las cosas que Dios te da. Su palabra, su espíritu, enfréntalas. Las puedes enfrentar. En otras palabras, lo que le está diciendo Pablo, hey, tu abuela y tu madre te prepararon para enfrentar la vida y salir victorioso y hacerlo bien. Pero tendrás que trabajar en la autodisciplina, tendrás que trabajar, ¿verdad?, en entender quién eres tú realmente. Ya no caminamos en la inseguridad de las cosas. Hace poco estábamos repasando un video, fueron 30 segundos de ese video. Y decía, estaba hablando de mentes millonarias este cuate, y decía, los ricos tienen hábitos de ricos. Y Dios me habló ahí. Porque los hábitos son todo. Y los hábitos te llevan a ti a prosperar o a fracasar. Y si dice la Biblia que nos ha dado una identidad de justos, los justos tienen hábitos de justos. Pero cuando yo digo soy cristiano y ya conozco su palabra y Él me impartió de esa identidad de justicia, pero yo me sigo ofendiendo y yo sigo diciendo cosas contra las personas y juzgando, entonces delante de Dios soy injusto, siendo que ya debo de ser justo, porque mis hábitos no son de un justo, mis hábitos son de un injusto. Y el que tiene hábitos de injusto estará estancado.
aunque sea un hijo de Dios. Muchos problemas estará viviendo y se pueden pasar años. ¿Qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos? Cada palabra, cada acción que haces está formando su identidad. Ellos están aprendiendo, ellos te están viendo cómo se tratan entre ustedes, ¿verdad? Los papás, cómo tú manejas los problemas, cómo tú defines, ¿verdad? Tus problemas, y ellos están aprendiendo. Ah, entonces puedo mentir. Le dijo al del banco que no está. Ah, entonces así se arreglan los problemas. ¿Qué aprendió ese muchacho, esa muchacha? Mentira. ¿Se puede mentir? Todo el mundo lo hace. Está en la naturaleza caída. ¿Estamos aprendiendo algo? Anímense. Dios nos ama. Así que yo le estoy hablando a una generación de mamás, de papás, de abuelitas que están aquí y que tienen todas las posibilidades de tomar, ¿verdad?, de la palabra y de ir con los nietos y de ir con los hijos y decirles, mira, hijo, yo te enseñé esto por muchos años, era una costumbre familiar, pero era un error, no conocíamos la palabra de Dios, esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar esto, porque sí, yo estoy entendida que naciste y creciste en un ambiente familiar donde se practicaban estas cosas, pero ya no es así. Y comienzas a corregir el rumbo para dejarles un buen legado a ellos. ¿Se dan cuenta de lo importante? Que llegues la próxima semana a las 10 en punto o antes y dejes a tus hijos allá. Nosotros haremos nuestra parte, pero la iglesia y la escuela donde los llevas no es responsable de formarlos. Hacemos nuestra parte, pero la formación, los cimientos, lo que impartes, ¿verdad? La paternidad se ejerce. La iglesia no la va a ejercer, la escuela no la va a ejercer. Ellos tienen su función en enseñarles cosas académicas, idiomas y todo eso, está bien, lo necesitan. Y nosotros tenemos nuestra función también para enseñar a todos el camino, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es tu responsabilidad. No queremos hijos fracasados. No queremos hijos que estén batallando con vicios, con adicciones. No queremos hijos que estén encarcelados en la pornografía, en relaciones ilícitas. No queremos hijos que se relacionen con una, con otra y no saben establecer una casa, un matrimonio, ¿verdad? Y ya tienen en su lista muchas relaciones. No queremos hijos así. Las relaciones de ese tipo te dejan muy marcado con tantas cosas. Queremos hijos libres. Hechos capítulo 16, versos 1 al 2. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, eran ciudades donde andaba navegando por ahí Pablo. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Ahí es donde Pablo conoció a Timoteo. Ahí cuando llegó a Listra, eran unas islas en Grecia, y ahí conoce a Timoteo, ¿verdad? Que era hijo de Eunice, que era judía, y su padre era griego. Y todos los judíos daban buen testimonio y le decían, Pablo, ese joven es tremendo. Entonces Pablo le echó el ojo, Pablo empezó a hablar con él y Dios le mostró, este va a ser un pilar en tu ministerio, va a ser tu discípulo, uno de tus líderes. Y lo tomó, ¿verdad? Como discípulo y le enseñó. Entonces, ahí en Hechos 16 nos está mostrando parte de ese encuentro, ¿verdad? Cómo tuvo ese encuentro con Timoteo, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaba mostrando Timoteo? ¿Por qué hablaban bien de él? Pregunto, ¿cómo hablan de tus hijos las personas? Alguien chifló muy largo. Hasta le faltó aire. ¿Cómo hablan de tus hijos? ¿En qué concepto los tienen? Ay, es que este muchacho ya no, espérame. Tú eres un papá, tú eres su mamá.
4 formas de transmitir un legado. Vamos a la recta final. 4 formas de transmitir un legado a los hijos. Hablamos del legado espiritual, ¿verdad? Y vimos cómo Timoteo es un ejemplo maravilloso de este legado de la abuela y de la mamá de Timoteo. Ok, número 1, a través de palabras. Deuteronomio 6, 5 al 7. Estamos dando claves importantes para que tú comiences a habituarte de cómo ahora les vas a hablar a tus hijos. Dice el verso 5, Deuteronomio 6, 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Papá y mamá, esta es una instrucción y es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Así es que, papá y mamá, primero entonces yo entro con el Señor, profundizo con Él, aprendo a amarlo a Él, camino con Él. Para eso la iglesia te está ayudando a hacerlo, ¿verdad? Y por eso representa algo muy importante para las familias, la iglesia, el congregarnos, el estar en las reuniones, el ser parte de un grupo, el no faltar. Ahí es donde podemos aprender más a amar al Señor con todo. ¿Por qué? Porque entonces tú podrás repetirles estas cosas, dice aquí la instrucción en el verso 7, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué hablas con ellos en casa? Cuando estás sentado a la mesa, ¿de qué hablan? No, pues ni hablamos. Está peor el asunto. No sé qué será mejor. Pero aquí hay una instrucción poderosa. Comienza a crecer en tu fe. Comienza a crecer en conocer a Dios. Comienza a crecer en una relación con Él. Conoce, métete más al fondo, métete más al fondo. Y entonces tendrás, ¿verdad? Todos esos recursos que Dios te da para que entonces puedas hablar con ellos. Así es que a través de palabras, ¿sabes cómo fueron formados ellos? A través de palabras. Cuando eran niños, ¿qué palabras tú hablabas? Que escuchaban en el ambiente familiar, en la casa. ¿A quién escuchaban? Se criaron con la abuela, con los tíos, contigo, con papá, con mamá. ¿Con quién crecieron? Desde niños, cuando aprendieron a hablar. ¿Sabes que los idiomas, los bebés los aprenden por imitación y por oído? Entonces, esto se llama mamila, ¿verdad? Y mamila, biberón, teta. Ah, pues es teta. No, pues la palabra correcta es mamila, ¿verdad? O biberón. Con palabras. Habla las palabras correctas que edifican, que inspiran, que producen fe. ¿Qué es lo que están escuchando? Reflexiona y que estás anotando. A ver, ¿de veras qué estoy hablando? Y dile a tu esposo, oye, ¿qué estamos hablando en casa? Bueno, ellos ya están más allá que para acá. Son jóvenes. Pues, hay tiempo todavía. ¿Hablas queja? ¿Hablas crítica? ¿Hablas juicio? ¿Hablas maldiciones? ¿Hablas burlas? Porque estás impartiendo eso. ¿Te estás quejando? ¿Criticas? ¿Eres sarcástico? No te extrañes que al rato ellos se dirijan así a algún compañero de la escuela y tengan problemas con eso. ¿Por qué se pelearon? Es que él se empezó a burlar de mí. Ay, ¿por qué hiciste eso? Eso los limita mucho en sus relaciones. Estarás dejando un mal legado. Cada palabra que tú hablas, que tú repites a tus hijos, estás transmitiendo un legado. Es una forma de transmitir un legado. Cuando hablamos de la línea del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando precisamente que desde la niñez hay palabras que ellos están escuchando, palabras que ellos escuchan y tú les estás impartiendo algo en esas palabras. Si te están escuchando quejarte de todo, protestar,
¿verdad? Si yo, papá o mamá, tengo un sentimiento de víctima porque me hicieron mucho daño en mi pasado y todo el tiempo estoy hablando como víctima, ¿qué crees que van a aprender ellos? Y ellos van a decir, es que yo oí de mi madre que todo mundo tiene la culpa de lo que nos pase. Así piensa alguien que se siente víctima. Entonces, cada palabra que tú hablas y la repites a tus hijos, estás transmitiendo un legado. Pero si amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, las palabras que tú hables van a ser diferentes. Si la palabra de Dios abunda en ustedes, la palabra, ¿verdad?, que tú hables será diferente. Y no estoy hablando que le digas, a ver, muchacho, siéntate, vas a aprenderte de memoria estos versículos de la Biblia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los principios que tú le estás traduciendo a tus hijos pequeñitos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te da la gracia para enseñarles lo que es el amor, para enseñarles lo que es no mentir, enseñarles la verdad. Te da esa gracia porque estás conectado con Él, porque amas a Dios con todas tus fuerzas y tu alma y con todo lo que eres, porque es una prioridad Dios para ti. Y como amas a Dios, amas su palabra, amas a la iglesia, amas a los pastores, amas todo lo que son los principios, los fundamentos. Entonces absorbes de todo eso, estás honrando todo eso y lo practicas. Y entonces tus palabras tienen poder. Y estás formando una generación de poder. Amén. Número 2, a través de enseñanzas. Deuteronomio 11, 18 al 19. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Enséñenselos a sus hijos. Háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Ahora ya no nada más son palabras, ahora son enseñanzas. Ya no solo van a escuchar de ti que hablas bien, que bendices, que no te quejas, que siempre estás buscando la perspectiva mejor de cualquier situación o problema, ¿verdad? Es que este gobierno, no, aprovechemos lo que está sucediendo. Hay algo bueno en este sistema, algo bueno podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, enséñenles a sus hijos. Dice aquí, átenlos, ¿verdad? Tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Ahora, no te mandes a hacer una pulsera roja de esas que usan ciertas personas, no. Que te recuerde, yo soy hijo de Dios. No, pero el Espíritu Santo, su palabra, ¿verdad? Lo que tú ya entendiste, lo que tú ya vives, los hábitos que estás estableciendo. Por eso les decía hace rato, los hábitos son todo. Tu vida transcurre en los hábitos, inconscientes o conscientes. Muchos de ellos son inconscientes, no nos damos cuenta, pero hacemos cosas por hábito. Los hábitos son todo. Así que los principios y los fundamentos de la vida que enseñas, ¿verdad?, están dando cimiento a ellos para bien o para mal. Y estás estableciendo prioridades en ellos. En otras palabras, ellos tienen que crecer sabiendo que hay una prioridad: Dios. Dios es prioridad. 3, a través de modelos. ¿Qué estás modelando para ellos? Isaías 38, 19 dice: son los que están vivos, los que tienen vida, quienes pueden darte gracias como yo lo hago. Los padres enseñan a sus hijos acerca de tu fidelidad. O sea, ¿cuántos están vivos aquí? ¿Cuántos están vivos? Casi todos. A ver, otra vez. ¿Cuántos están vivos? Son los que dan gracias. Y ese modelo de gratitud tienen que verlo ellos. Si no, estamos formando a una generación ingrata.
Dice aquí, los padres enseñan a sus hijos acerca de tu fidelidad. Ellos verán cómo pasamos las crisis, los mayores. Y en tiempos de crisis no nos doblamos, no nos quebramos. Mi fe sigue más fuerte. Es un modelo muy fuerte para ellos. Aunque a veces son ellos los que nos tienen que estar sacando de la bronca. Ya, papá, tranquilo, ya perdona a mi mamá, ya. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cómo darás a conocer a Dios a tu siguiente generación? Modela los fundamentos del reino, modelos fuertes de gratitud, de honra, de generosidad, de fe. Son modelos que forman fuerte carácter en ellos. Gratitud, honra, generosidad, fe. Muéstraselos con el ejemplo, modélales. En cada oportunidad, tú debes estar consciente, qué buena oportunidad. Aquí están estos dos chiquitines, qué buena oportunidad. Voy a mostrar agradecimiento, cómo se hace estar agradecido. Y que ellos lo vean, y lo vean todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que eres una persona generosa, que eres una persona que no codicia las cosas, ¿verdad? Que honra a los demás, que sabe honrar autoridad y les estás enseñando, miren, la autoridad se honra. Ellos no tendrán problemas de autoridad. Hoy hay una generación que tiene unos problemas tremendos de autoridad. Chicos y chicas que tienen unos talentos impresionantes, pero cuando el pastor los llama, ¿verdad?, para caminar juntos, no se someten a la autoridad, no quieren. Tienen conflictos de autoridad. Ahora, eso es en la iglesia, pero en un trabajo, imagina eso. Modelos fuertes. Enséñales a andar en la verdad, en el honor. Lo que tú haces cada día es mostrarles un modelo de cómo vivir la vida. No te das cuenta, pero está impactando sus vidas. Estás comunicando con el ejemplo de los modelos. El poder de los modelos forma el carácter en tus hijos. Modélales cosas buenas. Número 4, cambia los ambientes. A través de cambiar los ambientes. Proverbios 31, me gusta ese capítulo, habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Es una mujer virtuosa que la está describiendo ahí. Proverbios 31, 25 y 26, dice el verso 25, está revestida de fuerza y dignidad, esta mujer virtuosa, ¿verdad? Está revestida de fuerza y dignidad y no le teme al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias. Di conmigo, están hablando de mí. Cuando habla, sus palabras son sabias y cuando enseña, lo hace siempre con amor. Esa soy yo, di. Profetiza sobre tu vida. Ahorita no, pero ya en un ratito me convierto en esa mujer virtuosa. Te dejo de tarea que leas todo el capítulo 31 de Proverbios. Habla de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice, ¿verdad? Está revestida de fuerza y dignidad y no teme al futuro. ¿Por qué? Porque está confiada. ¿En quién confía? En Dios, en el Creador. Su fuerza viene de Él. No tiene problema en que vengan las crisis o las situaciones que haya que enfrentar. Ella está confiada, está revestida de fuerza y dignidad. Es una mujer que está lista para transmitir un legado a sus generaciones. Por eso no teme al futuro. No, que la recesión en Estados Unidos, no, que el dólar, no, que el peso, no, y deja de ver esas cosas. ¿Tu trabajo es en la bolsa de valores? No, entonces deja de ver eso. Pero cuando habla, sus palabras son sabias. Todas las sabias digan amén. Quisiéramos poner una grabadora ahí, ¿verdad? Cuando estás hablando con tus hijos. Ahora sí, dale. Mira todo lo que hablaste con tus hijos. Cuando enseña, lo hace con amor. Una madre que cambia los ambientes difíciles, de crisis, pero cuando habla palabras sabias, cuando habla con amor, cambia el ambiente de la casa. ¿Tú sabías que las mujeres pueden cambiar el ambiente en casa?
Sí, pastor, lo he visto. Ok. Pero aquí está hablando de una mujer sabia, virtuosa, que tiene fuerza y dignidad. Cuando habla, cambia los ambientes, porque las palabras sabias que vienen de él cambian los ambientes. Enseña con amor. No hay tensión, no hay conflicto en casa. Ellos quieren estar en casa. Ya les urge de la escuela llegar a casa. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar donde ellos pueden estar. Encuentran paz, hay un buen ambiente, encuentran amor, palabras sabias. Necesitas estar conectada, mamá, también papá, a la fuente de sabiduría y de amor que es Dios.